Bien, hermano, dice la Biblia, la palabra del Señor en el versículo 14, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió el rey, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él le dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y Eliseo le dijo, toma un arco y unas saetas, y él tomó entonces un arco y unas saetas. ¿Qué estaba pasando aquí? La Biblia dice que el rey Joás, rey de Judá, había venido, hermanos, el rey Joás, rey de Israel, había venido a ver a Eliseo, porque Eliseo estaba como, hermanos, enfermo. Y a él le sorprendió. Mire, el rey venía quizás a pedirle consejo al siervo de Dios. El rey venía a pedirle que el siervo de Dios quizás orara por él. El rey estaba siendo perseguido por el enemigo. El enemigo había venido a destruir la ciudad. Y cuando llega, se da cuenta que aquel de que venía a pedirle consejo se encontraba como enfermo. Y dice la Biblia que el rey hizo lo mismo que hizo la gente de David y David en la historia que estábamos leyendo. ¿Qué hizo? Empezó a llorar y le dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Sabes qué le estaba diciendo con eso? Tú eres mi líder, tú eres el que va siempre al frente de la guerra, tú eres el que va hacia adelante siempre. Y mira en las condiciones que te encuentras. Y a lo mejor si Eliseo hubiera sido otra persona, hubiera empezado a lamentarse y hubiera empezado a decir, sí, es cierto, mira, estoy enfermo. Qué bueno que viniste a ver, qué pobrecito de mí, me estoy muriendo. Pero Eliseo no respondió de esta manera. Eliseo le dijo algo, hermanos, al rey, toma un arco y unas saetas, y él entonces tomó un arco y unas saetas. ¿Sabe qué le estaba diciendo Eliseo al rey? No es tiempo de llorar, es tiempo de actuar. Porque si te pones a llorar solamente, te va a pasar lo que le pasó a David y a la gente que estaba con David. Tus fuerzas se van a acabar y no vas a tener fuerza para pelear en el nombre de Jesucristo para que Él te dé la victoria sobre tu vida. Por eso, Eliseo le dice, espérate tantito. No es tiempo de llorar, es tiempo de actuar. A ver, agarra ¿qué le dice? El arco, hermano, ¿qué dice? Toma el arco y una saeta. Y él entonces tomó un arco y una saeta, versículo 16. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y le dijo, abre las ventanas que da al oriente, la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirán a los sirios en Afec, ¿hasta qué? Hasta consumirlos. Le dijo Eliseo, espérate tantito, no es tiempo de llorar. Mire, hermano, yo sé que la situación que hoy viene a nuestra vida, lo que está aconteciendo en nuestras ciudades, hermano, no solamente ustedes como ciudad, la mayoría de las ciudades en México, hermanos, están padeciendo ahorita grandes cosas, usted sabe, usted entiende, ¿verdad? Y muchas de las veces lo único que hacemos es estarnos lamentando por lo que está sucediendo. Es estar llorando, lamentándonos cuando vemos a nuestros hijos. Y acuérdense que cuando David llegó, la Biblia dice que el enemigo se había llevado a los hijos, a sus hijos, y se los había llevado cautivos a seguir su camino. Se habían llevado a las mujeres. Y dijo un hermano, bueno, las mujeres como quiera, pero los hijos no los crea, hermano. No, dijo también un hermano, dijo, qué difícil es vivir con una mujer, pero qué difícil es vivir sin ella. Hace rato le hablé a mi esposa y le digo, amor, ya estoy chillando, ya tengo ganas de verte, y dice, no, ahora se aguanta. Se lo llevaron a las mujeres y a los hijos.
Y ellos se empezaron a llenar de amargura porque sabían que sus hijos habían sido llevados cautivos. ¿Cuántas veces, mira hermano, nosotros no tenemos a veces batallando con nuestros hijos que miramos que Satanás, que el Señor nos reprenda, está llevándose los cautivos al mundo y estamos mirando que se los está llevando, estamos mirando que se están alejando de la iglesia y estamos solamente llorando y lamentándonos, pero Dios dice esta tarde, no es tiempo de llorar, es tiempo de actuar. Tú tienes las armas espirituales para que empieces a pelear la buena batalla, que Dios te dará la victoria. ¿Sabes por qué? Porque no la peleamos solos. Dice Eliseo que dice la Biblia que cuando él le dijo al hombre que pusiera su mano sobre el arco, Eliseo la puso con él. Dios pelea con nosotros. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso, hermano? Y le dice Eliseo, profetizó Eliseo, hermanos, aquel día. Eliseo dio una profecía que le dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, Eliseo dijo, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque los van a herir a los sirios en la fe hasta consumirlos. Versículo 18. ¿Cuál es el propósito de Dios? Consumirlos completamente. Porque Dios no deja las cosas a medias, hermano. Dios lo que empieza lo termina. ¿Cuántos saben eso? Él es un exterminador. Él no deja las cosas a la mitad hasta que sean consumidas. Pero mire lo que sucedió, hermano, versículo 18. Y le volvió a decir, toma la saeta, y luego que el rey de Israel la hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó, ¿qué dice, hermano? ¿Y qué hizo? Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a los sirios. Le dijo Eliseo, toma la saeta, toma las armas que te darán la victoria, golpea la tierra. Dice la Biblia que el rey agarró la saeta y dio un golpe, dio otro golpe, dio 3 golpes. ¿Y qué hizo? Se detuvo. Y el profeta le dice, enojado, si hubieran dado 5 o 6 golpes, Dios te hubiera dado la victoria completa. Pero hoy, porque solamente golpeaste 3 veces, solamente 3 veces, tendrás victoria sobre ellos. ¿Sabe qué pasa con nosotros, hermano? Hay veces que Dios habla a nuestra vida. Y Dios nos dice, voy a darle la victoria sobre eso. Pero nosotros tenemos que estar luchando, hermano. Tenemos que estar golpeando los poderes del enemigo en el nombre de Jesucristo. Cada vez que usted y yo, oí ahorita que dice el pastor que hay oración el viernes, ¿sí, pastor? Que hay oración el viernes. Yo sé que aquí en Fresnillo no pasa, pero en Lerdo sucede. Cuando hay oración, hermanos, hay muy poca gente en la iglesia. Gloria a Dios, porque aquí no sucede eso, ¿verdad? Oiga, pero el sábado, el domingo que íbamos paraleando, yo ya me iba saboreando las felicidades del pozole porque no pudimos hacer una noche mexicana la semana pasada. Yo ya olía el pozole que hace una hermana bien rico por allá. Y cuando llamo a mi esposa para decirle lo que había sucedido, le digo, mija, ¿cómo está? Eso sucedió como a las 5 o 6 de la tarde. Le digo, oye, ¿cómo está la cosa de la iglesia? Y dice, no, hombre, está lleno. Vinieron hasta los que no vienen. Pero cuando se trata de oración, de golpear en el nombre de Jesucristo, muchos nos detenemos. Gloria a Dios. ¿Sabe que esta iglesia ha sido llamada para establecer el reino de Dios en Fresnillo, Zacatecas? ¿Cuándo dicen amén? Esta iglesia ha sido llamada para golpear los poderes de Satanás en el nombre de Jesucristo, para golpearlo, para tirarlo, porque mayor es el que está en los hombres, el que está en el mundo. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios, hermano? Pero ¿sabe cuál es el problema?
que estamos golpeando y estamos orando, pero nos cansamos de golpear, nos cansamos de orar, miramos y decimos, no pasa nada, tú sigue golpeando, que si Dios ha hablado algo a tu vida, Dios va a hacer la obra. Mire, hace 4 o 5 años, hermanos, yo soy un hombre de Dios que predico acerca de la sanidad. Decía mi hermano que va a haber milagros, en estos días va a haber una campaña de sanidad. Pero esta campaña de sanidad, hermanos, es para la gente que no conoce a Cristo. Porque los que conocemos a Cristo, hay una promesa en la Biblia que dice que por sus llagas hemos sido sanados. ¿Cuándo fue esa palabra, hermano? Y yo predico de la sanidad, de lo que Jesús hizo hace ya muchos años, que hay que creerle a Dios, hay que sacar de lo invisible a lo visible a través de creer la palabra de Dios. Dice la Escritura que lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía a través de la palabra de Dios. Cuando usted cree la palabra, no solamente que la repitamos como periquitos, no, hay que creer con el corazón y confesar lo que Dios ha hecho. Dios hace la obra en su vida. Hace 5 años, de buenas a primeras me levanto en la mañana y empiezo a sentir náuseas en mi estómago, hermano, y empiezo a vomitar. Y desde ese día, 1 año, 6 meses, hermanos, estuve padeciendo. Y un día en la semana estaba bien, era mucho. Todos los días yo vomitaba, yo sentía que mi estómago se quemaba, que mi estómago ardía. Me acuerdo que mi esposa, hermanos, yo me acostaba en el suelo con una ropa interior y mi esposa me ponía hielo en mi estómago, hielo en mi espalda, porque era la única manera que soportábamos. Y fue un poquito, hermanos. Hoy nos comimos una agüita de guayaba y les decía a los hermanos, a mí me gusta mucho el agua de guayaba, porque mi esposa me hacía agua de guayaba y me la metía al congelador y era lo que me caía en mi estómago. Pero yo le estaba creyendo a Dios. Empecé a golpear, hermanos, al enemigo en el nombre de Jesucristo, porque yo sabía que por la llaga de Cristo yo era sano. 1 año, 6 meses. Me metía al baño de mi casa, hermano, sentado en una silla de plástico, duraba horas, hermano, que el agua estuviera cayendo sobre mi cuerpo, porque era la única manera que soportaba un poco. Lo que yo estaba sintiendo, sentía que me quemaba por dentro, hermanos. Mis hijos ya nada más me miraban en la mañana que empezaba yo a vomitar, hermanos, y ellos empezaban a temblar porque decían, papá se va a poner mal. Ellos miraban cómo me sentía yo. Pero yo estaba creyendo a Dios. Yo estaba creyendo que lo que la palabra de Dios dice que es cierto. Y cada mañana yo le daba un golpe a Satanás en el nombre de Cristo con la palabra y le decía, mira Satanás, si tú quieres que te siga golpeando, bueno, pues aquí estamos. Y ahí te va. Y confesaba la palabra y confesaba la promesa. ¿Y sabe qué cosa, hermano? Yo estaba luchando. Cáncer en mi estómago, hermanos. Pero después de 1 año y 6 meses, un día, así como empezó, se fue. Porque terminé, no me quedé a media, creyendo, confesando y clamando a aquel que hace más de 2000 años puso su espalda para que golpearan su espalda, y por cada latigazo que le daban, él estaba pagando por nuestras enfermedades. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, esta promesa de Dios es para tu vida. Y te puedo platicar muchos testimonios de cómo he tenido que estar golpeando.